Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo. Muy buenos días, amigos. No voy a volver atrás. Gracias, Andrés. El aire, el éter ya queda con la referencia de este fantástico cantante, que nos hace sentir que Jesús es nuestro buen amigo, pero no es un sentimiento. Amigos, Jesús también es razón de vida, porque Él es la vida. Linda. La amistad, ¿no? Cush. A mí algo que me motiva mucho es la amistad. Es una de las cosas que me atrajo al Evangelio es cuando el Señor le dice: vosotros sois mis amigos y yo pongo la vida por mis amigos. Pero ahora hay dos partes, tu amistad y la amistad de Dios. De nuestra parte siempre hay falencia, egoísmo, y no hay una sinceridad con el Señor. Pero de parte del Señor sí. Podríamos decir que nosotros somos malos amigos. Sí, interesados. Claro, por eso es lo que vos describías y lo que querés significar, igual, Néstor, que él dice: ustedes son mis amigos. Y yo qué digo, como decís vos, nosotros, viste, como humanos somos, ¿cómo es que? Interesados, bueno. Dale, Así es. No, es que arrancó el programa ya de movida, se abrió el micrófono y estamos ahí hablando. 104.9 del dial de la frecuencia modulada FM. Quien les habló en primera instancia, Walter Buceta, quien les habla en este momento. Néstor Noguera fue aquel que habló de los amigos, de la amistad. Disfrutando de todo rico mate aquí en el programa. Una rica, aparentemente la estoy mirando, faturitas. Ahora la vamos a degustar. Andrés, del otro lado del vidrio, gracias, amigo. Y el señor que habló, que metió el gol de emboquillada, el señor Raúl Ibáñez, el señor de los incunables. El que... Lo desparramé como el Diego al gordito, ¿te acordás? Sí, sí, sí. El que le decía gordito. El gordito. Buen día. Y el señor que no habla, el que nos cuesta mucho catarle y sacarle las palabras. Exactamente, sacarle las palabras al señor. Mirá qué cara de serio pone Chan Navarro. Buenos días. No es que ponerle serio. Es un hombre serio. Tipo serio. Y lo aplauden y todo, pero el tipo ni se inmuta. No
¿No agradece el aplauso? No es amigo mentiroso él. Gracias, Jesús Romero, por hacernos sentir lo que el Señor es, aunque sea como un sentimiento, pero como dijo Néstor, nosotros como amigos, los pecadores, somos bastante fallutos. Pero también es bueno porque ahí uno saca que el Señor es amigo de verdad, porque Él no tiene problema con esas cosas. Entonces nos va mostrando, me acordaba de un versículo, Raúl, que vos trajiste una vez y a mí me impactó muchísimo, que es: esta es la vida eterna. Porque nosotros de ahora en más empezamos a vivir vida eterna por la promesa de Dios. Porque Dios es fiel. Esta es la vida eterna. Sí, no es una cuestión, creo, de que nosotros nos prolonguemos en el tiempo. Claramente es así. Es promesa de Él. Entonces esto se hace verdad porque, vuelvo a reiterar el versículo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Así dijo Jesucristo. Bueno, Nuestro Señor. Bueno, vamos a ir al tema. Tengan sus Biblias a mano. Saben que a nosotros nos gusta y por estos días nuestra línea editorial en el programa es la tergiversación. La tergiversación, porque el carácter de Dios entre nosotros, los pecadores, desde que caímos en pecado, comenzó aquel trabajo del enemigo que él comenzó en el cielo, ya entre los ángeles, cuando aún ni él había caído en pecado, o ya había, eso lo determina el Señor como el Señor Dios, pero empezó un trabajo de tergiversar, confundir el carácter de Dios, y nosotros lo que hacemos es tratar de nosotros verlo con claridad y mostrarlo con claridad. Desde nuestra subjetividad, porque la apreciación, imagínate, como describir un elefante de frente, nosotros chiquitito y el gigante, y lo único que podemos describir es lo que vemos. Así que por eso nos sujetamos a la palabra escrita, porque en la palabra escrita está el espíritu de lo que Dios nos... algunas de las cosas que entendemos en la palabra escrita. Es que vos sabés que generalmente nosotros lo hemos vivido y se sigue haciendo. Cuando se habla del carácter de Dios, se habla siempre de la parte sanativa, por así decirlo, de ese Jesús o ese Dios, viste, de que está, viste, para protegernos, viste, para cuidar, que de hecho lo hace, ¿no? Sí, de hecho lo hace, pero se lo pone como que sí, ese es el todo, viste, de la persona, ¿no? Como que entonces dice, pero ustedes no hablan del amor de Dios, ¿sí? Como hablar del amor de Dios es describir esas situaciones. Pero resulta de que yo creo que se muestra la grandiosidad, es una cuestión personal, creo que cuando uno va escarbando y escudriñando la Escritura y encuentra estas cosas que vamos a ver hoy, por ejemplo el juicio que le hicieron a Jesús, el cual lo llevó a la muerte. Cuando hablamos de juicio, Raúl, hablamos de un proceso. De un proceso judicial humano, porque Jesús fue llevado a un tribunal. Ahora bien, esto lo dice la historia, ¿no? Tengo una pregunta. A ver, sí. Y bueno, o Néstor o Jan. Los procesos judiciales tienen características distintas en las diferentes naciones. Sí. La nación judía tenía una forma de proceder. De proceder, exactamente. Y la nación romana tenía otra, eso lo vamos a ver ahora. Por eso dice que... Nos vamos a trasladar en el tiempo a aquel momento. Claro, la historia dice que los judíos hacían juicios a las personas, como cualquier... Ahora esos juicios, por parte de los judíos, en el juicio que le hicieron a Jesús puntualmente, mostraron todo su odio hacia la persona de Jesús. ¿Por qué decimos esto? En la forma en que se llevó a cabo el juicio. ¿Por qué? Porque dice que los juicios, primero, ningún juicio debía celebrarse durante festividades religiosas, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de las cabañas, la Pascua, viste que los judíos tenían distintas fiestas, el Pentecostés, bueno... Nunca se te digan llevar si estaban celebrando una fiesta, no había juicio a ninguna persona, se postergaba el juicio, después se llevaba adelante. En el caso de Jesús
lo hicieron durante la Pascua. Primera irregularidad. Entonces ahí nos va mostrando el carácter de estos hombres que llevaban a juicio a una persona, diciéndose que eran creyentes de Dios. Segundo, dice de que ningún juicio debía llevarse a cabo durante la noche. Los juicios se hacían de día, como es normal, natural. Bueno, a Jesús lo llevaron de noche y lo juzgaron de noche. Tercero, dice que se debía proporcionar al acusado consejo y representación. Consejo y representación. Jesús no lo tuvo. No se le debía hacer preguntas al acusado autoincriminatorias. Para que él se incriminara a sí Claro, mismo. a sí mismo. Tenemos la escritura que lo marca, que le pregunta el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo? Dímelo, ¿viste? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. O sea, eso estaba, no podía hacerlo, y el sumo sacerdote lo hace. Y último, dice que cuando se llevaba a cabo el juicio y al finalizar, cada miembro tenía que votar individualmente. Decir, bueno, yo lo encuentro culpable. A ver, vos, el juez estaba compuesto por ancianos y sacerdotes. Algo parecido a lo que vemos en las películas norteamericanas, que hay un jurado y, Claro, exactamente. y cuando antes de la sentencia se les pregunta a cada uno de nosotros qué veredicto tiene al respecto de la Claro. culpabilidad o la inocencia. Claro, y cada uno decía culpable y otro decía inocente. Acá no Y hubo. algunos argumentan también. Sí, bueno, acá culpable no. por tal cosa. Acá no hubo nada individual, ¿viste? Lo llevaron ahí, se empezaron a gritar, eso lo marca la escritura lo que pasó. Bueno, pero las acusaciones que le habían hecho a Jesús puntualmente era que él se había proclamado Mesías, el Hijo de Dios, ¿viste? Y que para los dirigentes judíos eso era, ¿viste?, una blasfemia. Y también la acusación era que él había dicho que iba a derribar el templo. Como eso era mentira, pero eso lo estaban acusando, la escritura misma muestra que traen falsos testigos para decir que habían escuchado decir que Jesús dijo, voy a derribar este templo. Eso está en la escritura, está en el libro de Mateo, está en el libro de Lucas, bueno, está marcado cómo traen falsos testigos para acusarlo a Jesús. Entonces, vemos que la dirigencia religiosa de ese momento llevó a cabo un juicio totalmente loco. Loco, digo, porque no tenían, no había, a ver, Como el gobierno. como los gobiernos, no como el mundo, como el Sí, mundo. Pero lo que pasa es que hoy es muy gráfico lo que está pasando. Pero está bien. Seamos ecuánimes en el sentido, porque ahora parece grosero, pero en realidad el mundo siempre procedió igual. Siempre procedió eso. Y los gobiernos del mundo siempre procedieron igual. Sí, por eso esto pasa en el mundo, no pasa en la Argentina, en Brasil, pasa en el mundo, Estados Unidos, Inglaterra, en el mundo pasa, ¿no? Y esto más allá de la susceptibilidad de los italianos, de los españoles, de los norteamericanos, esto pasa en el mundo, ¿viste? No, de los juicios armados, ¿viste? En lo personal, perdóname, Néstor, que no intenté contradecir lo que decías, porque en realidad es así. Es decir, acá está pasando y es exponencial como pasa. Pero ya venía pasando también, ¿eh? Claro, sí, pasaba siempre. De hecho, durante los gobiernos de facto, te metían preso y no te daban posibilidad de defensa, es más, te torturaban, te mataban. Digo, no es para sacar la responsabilidad personal de acusar estos malos procedimientos, porque de hecho lo que hicieron con Jesús está directamente relacionado con esto. El antecedente son los profetas, Sí. porque con los profetas hacían algo parecido. Y Jesús mismo dijo, ustedes mataron al profeta entre el altar y el templo. Y vos sabés que muchos años yo pensé que era un problema de incitación de los profetas o provocación al contexto social y organizativo como estaba propuesta la sociedad o judía o romana o la sociedad que fuera.
que alguien se parara y dijera una verdad, no estoy diciendo la verdad, una verdad, y la sociedad reaccionara mintiendo para meterlo en proceso porque se cree en peligro los cánones sociales. ¿Qué? Es decir, atenta contra la nación, no quiere pagar impuestos, o no sé, que es infinidad de acusaciones que son mentiras. Bueno, vamos a ver, Walter, que oyentes, eso fue el juicio de los religiosos. Ahora bien, más específicamente fue la acusación que le hicieron en principio. Iban llevando el proceso del juicio. sí, bueno, pero fue un juicio. Está bien. Fue un juicio, ¿viste? Bárbaro. No había elementos, eran mentiras, estaba todo mal, no se podía hacer eso, se tenía que hacer de día. O sea, el proceso fue timado. Todo mal, ¿no? Y después los argumentos eran mentiras también. Ahora bien, ellos lo querían matar. Ellos lo odiaban, ¿viste? Lo llevaron ahí porque lo querían matar, ¿viste? Ahora, como ellos, su ley no les permitía matar. Entonces, ¿qué hacen? Se lo llevan a los romanos, que ellos estaban bajo el imperio romano. Se lo llevan a los romanos. Ahora, cuando llegan a los romanos, claro, los romanos, Pilato en ese caso, que era el representante legal del imperio, dijo, yo unas cuestiones religiosas juzgan a ustedes, le dijeron, ¿viste? Nosotros no nos metemos. ¿Por qué dice eso Pilato? Porque los romanos no se metían en cuestiones religiosas. Ellos, si había alguien adoraba al Gauchito Gil, ¿viste? Que bueno, arréglense, si ustedes no lo quieren, ya está, o San Expedito, quien sea, ¿viste? Porque había muchos dioses en ese momento, y ellos también adoraban a Dios, pero no le daban bolilla a las partes religiosas. Entonces, ¿cómo hacían estas personas, los dirigentes religiosos, para matar a alguien que lo querían sacar del medio? Entonces, le dicen a Pilato, al representante del imperio, lo acusan a Jesús ¿de qué? De sedición. Le dicen que Jesús incita a la gente a una revuelta. Era un terrorista. Se lo dicen a Pilato. Vos imaginate, ¿viste? Vos parado ahí diciendo, ¿qué están diciendo? Que yo soy un terrorista, que estoy acusando, que yo quiero levantar. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, y dice que dijo que prohibió al pueblo pagar impuestos. Esa es la otra acusación que le dicen los dirigentes a Pilato. Mirá que este hombre te lo traemos porque dijo, primero trató de levantar al pueblo contra ustedes. Segundo, está prohibiendo pagar impuestos. Y tercero, que se autoproclama rey. Tengo acá el libro de Marcos 15:1. A ver. Te leo así. Léelo. Muy de mañana, me imagino la cara del gobernador Pilato a las 7 de la mañana. Es que lo levantaron. Lo primero que le aparece, pobre tipo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo con los principales sacerdotes, con los ancianos, o sea que el consejo ya se había reunido, con los escribas y con todo el concilio. Llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. O sea que ya lo habían atado. Sí. Ya estaba. Ya estaba. Era cautivo el Señor en ese momento. Pilato le preguntó, mirá la primera pregunta que le hace. Con todo esto que decís, Raúl, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. Claro, el Señor sabía que no debía autoincriminarse. Pero no por, no por cola sucia, no por tener la cola de paja para que se le prenda fuego, sino porque es un proceso incorrecto el que estaban haciendo con él. Porque el Señor sabe lo que pesa, Él sí sabe lo que pesa ser acusado falsamente. Y esto lo hace por nosotros, porque todos nosotros, en nuestra conciencia, pesa la culpa de ser acusado, para que nosotros nos sintamos libres de eso. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho, o sea que los primeros dirigentes, los que conocían el amor de Dios, los que conocían a Dios y el amor de Dios, lo acusaban. Otra vez le preguntó Pilato diciendo,
nada responde como... ¿Qué querés que haga? Te están diciendo de todo, no te defendí. Pobre Pilato, si hiciéramos un ejercicio de actuación, sería el yo afectado, sería... No decís nada, dale, decí algo, defendete, dale. La mujer de Pilato había recibido algún beneficio de parte del Señor Jesús. Él también se sentía un poco... En realidad él sabía que el Señor no era de lo que lo acusaba, pero tenía la presión religiosa por parte y después la presión política al acusarlo, que él decía que no había que pagar impuestos. Y sí, en esa parte Pilato debería preocuparse, no tanto por los religiosos, sino cuando le decían que este hombre no debería, decía a la gente que no había que pagar impuestos. O sea, lo que estamos tratando de mostrar, porque generalmente no se habla, viste, de esto, de lo que pasó Jesús, de la tortura psíquica, porque fue una tortura, fue duro, no fue, viste, que yo no tuve oportunidad de ser picaneado por la dictadura militar, viste, y llevado a juicio. El juicio era cuando te tiraban arriba de una camilla y te metían picana, viste, ese era el juicio. Para que hablaras en tu contra. Exactamente, para que te autoincriminaras, viste. Bueno, acá Jesús, al que nosotros decimos que adoramos, que alabamos, que cantamos himnos, Jesús pasó por esto. Mirá, Pilato estaba respondido y en el 5 estaba sorprendido porque eran muy temprano de mañana, le trajeron un hombre atado, que es verdad lo que decís, Néstor, la mujer tenía cariño por Jesús, porque había compartido con las mujeres asistiéndolo al Señor. En esas reuniones que se hacían en la calle seguramente. Y Jesús dice Pilato dice en el 5, más Jesús ni aún con eso respondió, se cayó la boca el Señor. De modo que Pilato se maravillaba. Claro, a las 7 de la mañana el hombre lo despiertan, lo sientan en el sillón del rey de turno imperial y le dicen, bueno, acá te traemos, lo empezaron a bombardear. La palabra guerra quiere decir confusión. Le propusieron una guerra y entonces el hombre, en el puesto dirigencial que tenía que limpiar paja de trigo para ver si Jesús era responsable o nada. Y él estaba maravillado porque decía... Bueno, vos fíjate, Walter, en Isaías 53 describe lo que iba a pasar Jesús. Porque él dice, en Isaías 53, todos nos descargamos... Por eso, viste, Roque, para él estas cosas no le eran extrañas. Ni que lo acusen de vendepatria. Si él venía, su destino estaba venir a morir por el pecado, por el pecador. Nosotros decimos eso porque, a ver, ¿por qué llevó a los judíos, a los dirigentes religiosos, a tener tanto odio de querer matarlo? ¿Por qué ese odio? Eso, Raúl, porque está bien, nosotros somos pecadores por naturaleza, pero en nuestro camino Dios anda con nosotros indicándonos lo que somos para que nosotros nos hagamos cargo de lo que somos. Pues yo soy pecador, pero no puedo andar desparramando mi pecado, mi odio por todos lados. Y cuando me masifico, tengo que tener cuidado cuando estoy en masa, porque tomo, como individuo, tomo deseos y voluntades de la masa y las llevo a cabo creyendo que son mis propias voluntades. Y a Jesús se lo convocó, a las masas se lo convocó a odiarlo a Jesús. Y a matarlo. Y a matarlo. Bueno, eso ¿Por qué? Bueno, pero ¿cuál es el por qué? Bueno, justamente, mira, nosotros cuando vemos el primer discurso de Jesús, cuando Jesús asume su ministerio para llevar adelante la prédica del Evangelio, se produce lo que se llama el primer sermón del monte. Y entre eso presentar cómo es el reino de Dios. Exactamente, ¿no? Lo que Jesús va a presentar es
cómo es el reino de Dios y cómo somos nosotros. Estamos hablando del Sermón del Monte de la Bienaventuranza. En la bienaventuranza de Mateo 5 está eso. ¿Por qué? Porque justamente... De mate estamos pasando a tereré, hermano. Prometo que lo arreglo ahora. Te le digo porque mi estómago me está avisando que hubo un cambio en él, ¿no? Bueno, mis queridos amigos, vamos a pasar a Mateo 5 mientras yo arreglo el mate. Bueno, el tema es ¿por qué trajo tanto odio? ¿O por qué los dirigentes empezaron a odiarlo? A mí me gustaría, Raúl, que hagas hincapié en eso. ¿Por qué el odio de la dirigencia? Y también parte por qué el pueblo se dejó sobornar. Y cómo podríamos transportar ese pensamiento a hoy. ¿Cómo podemos caer nosotros que creemos en el Señor, creemos en el Evangelio, como muchas personas que están escuchando en la radio esta mañana? ¿Cómo puede ser que nosotros también podamos caer en el engaño en este tiempo? Mira, la Escritura marca que es, por eso te digo, viste, de que se mezcla y no se... Vos fíjate que dice que en Mateo 4, antes de entrar al Sermón del Monte, dice que Jesús recorrió toda Galilea, eso está en el 4:23. Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, y se difundió su fama por todo Siria. O sea, Jesús comenzó su ministerio y comenzó a no solamente, o sea, él vino a predicar lo que es el reino de Dios. Cómo se mueve y cómo se maneja el reino de Dios, y por lo tanto, al mostrar eso, salta lo que es el reino del hombre, de lo que somos nosotros. Y entiendo, por lo que acá dice el Sermón del Monte, que él saca a la luz y los pone al descubierto a los hombres la justicia de ellos, lo que ellos se creen, o lo que nosotros nos creemos, lo que recién decía Walter, ¿viste? ¿No? De cómo nos movemos nosotros en el mundo, porque nosotros nos movemos de esta forma. Ahora Jesús muestra en el Sermón del Monte cómo es el reino de Dios, el reino de Dios. Y después de decir que abrió su boca y le decía, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Generalmente, cuando se habla del Sermón del Monte, se habla y se cierra en eso, como si ese hubiese sido el Sermón del Monte. Pero el Sermón del Monte abarca en los capítulos 5, 6 y 7. Esos 3 capítulos marcan todo el discurso y todo el Sermón del Monte. Y en ese Sermón del Monte, Jesús empieza a mostrar lo que es el reino de Dios. Y les aclara, antes de entrar, les dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto que os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús aclara puntualmente que él no vino a abolir los 10 mandamientos que son la ley que rigen, así en forma resumida, el universo, que en contraposición a nosotros, porque les dice, oísteis que fue dicho, no matarás. No matarás, ¿en qué versículo está? De los 10 mandamientos, creo que es el 8. Y él les dice que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea que Jesús muestra y describe que la ley de Dios va mucho más allá de una forma externa, o de lo que nosotros entendemos por matar. Porque dice, ustedes escucharon, no matarás. Pero yo les digo, si yo me enojo contra Walter y le digo, no te digo que profiero una mala palabra contra vos, sino que te digo necio. Que aparentemente necio es una palabra que no se usa.
Porque se dice, sos un bla, bla, sos un HDP, sos esto, sos esto. Bueno, acá dice, si vos te enojás, sos culpable de juicio. Upa, ¿ese es el reino de Dios? ¿Pero por qué es el reino de Dios así? Porque para Dios no existe esto. Y después empieza a hablar del adulterio, y después de los juramentos, y vamos a ver un poquito lo que hacían los hombres en ese momento. Los mates. Lo que hacían los hombres y lo que hacemos nosotros. Porque acá vamos a mostrar la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Miren la justicia de los hombres. En el 6.1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. Upa, ¿cómo es esto? Jesús describe cómo se comportaba el hombre. Claro, porque es una descripción de hechos de la realidad. ¿De la realidad? Porque, ¿qué hacían la mayoría? Iban a la sinagoga. No, acá lo dice. Acá lo dice. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Eso lo hacían los hombres, los que se creían, los religiosos. Ahora, lo que digo, porque lo que estamos diciendo es ¿por qué despertó ese odio? Esperá, sin apuro. ¿Por qué lo despertó? Porque era un hecho que ya estaba instalado. Que lo hacían. Entonces, no es que provocó el odio, sino que ya estaba ahí. Describió. Lo que hizo fue describirlo. Lo que hacían. ¿Es así, Walter? Néstor. Estoy disfrutando el mate. Vos fíjate que después dice otra cosa que hacían los religiosos o los hombres. Yo creo también, viste, en el momento que tenía que dar Caín y Abel la ofrenda, cuando Caín va y lleva cosas lindas, mejores frutos, pero Dios no miró con agrado, dice. ¿Por qué no miró con agrado? Porque no era lo que Dios había pedido. Dios había pedido el cordero, y el cordero lo que hace es que, viste cuando Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca y yo mengue. Y que yo mengue. Este pareciera ser un pasaje bíblico así nomás, pero es un principio de vida eterna. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Cuando uno no permite esto, que él crezca, es inevitable, el odio va a aparecer. Porque Jesús no quiere decirte, yo te sané, yo te curé. Hay pasajes bíblicos que cuando el Señor ha sanado dice, no le digas a nadie. En cambio, la otra parte quiere ser publicada. Sí, Walter, yo te presté plata, Raúl, yo te ayudé. Ya está, no permite que él crezca y que yo mengue. Y eso despierta el odio. Porque el hombre quiere mostrarse. Y sea así, religioso, sea político, sea... porque el Señor tampoco espera recompensa ni que lo vengas a alabar por el beneficio que ha hecho a tu vida. Lo que pasa es que también sí, comparto totalmente lo que dice mi hermano Néstor, porque el hombre, cuando hacemos nosotros estas cosas, estamos mostrando cómo creemos nosotros que es la justicia. ¿Cómo es la justicia? ¿Viste? Vos fijate que dice, en un momento determinado dice, en el capítulo 7 de Mateo dice, no juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgado, con la medida con que medís os serás medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea que es duro Jesús acá, ¿eh? Es duro porque nosotros no somos así. Yo juzgo, vos, Walter, juzgás. ¿Y cómo juzgamos? Porque yo creo que eso es justicia. Vos no tenés que decir esto. Vos tenés que hacer tal cosa. Tal cosa. Porque yo lo digo, porque es así. ¿Viste? Esa es la justicia del hombre. Y Jesús viene acá a mostrar lo que es la justicia de Dios. No juzgues.
No juzgues. No juzgues. Y eso es, por eso que atenta contra el reino terrenal. Los dirigentes religiosos se sentían heridos y lo querían matar porque ellos juzgaban. Fíjate vos el juicio que llevaban a cabo. Más. No, es más, tenían un sistema bastante prolijo de procedimiento y lo quebraron. Y lo quebraron, exactamente. Muy bien, igual, claro. Claro, lo quebraron. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo lo que ellos creían que era juicio, que era la justicia. Ellos tenían que matar a Jesús, ¿viste? ¿Por qué? Porque lo sacó a la luz lo que ellos eran. Fíjate que dice, eso está en el 6:16, dice, cuando ayunéis, no seas austeros, como los hipócritas, dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo, ya tienen su recompensa. Jesús no les dice, no ayunen. No les dice, no ayunen. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que estás ayunando. Lo haces todo al revés. Salís, viste, y dices, no, yo estoy ayunando, viste, mirá, y para esto. Jesús no está en contra del ayuno, pero en la forma en que se lleva a cabo el ayuno. Ese era el problema. El problema de la formalidad, viste, que después se traslada al hombre y después caemos en esto, juzgamos. Ve, vos no ayunás. ¿Por qué no ayunás? ¿Viste los vegetarianos que ellos saben que es saludable el tema? Sí. Y te lo hacen público, yo como limpio, sos lo que comés, y empiezan a molestar a todo el mundo. Pero encima te juzgan porque vos, No, porque claro, vos comes carne. Claro, casi te dicen asesino. Claro, y bueno, así, el juzgamiento, ¿viste? No, vos decís cosa y no, entonces vos sos esto, lo otro. Pero eso remite a una cosa también, a algo. Si vos realmente crees en lo que haces, hacelo, y hacelo para vos. Porque en definitiva también está eso dentro del consejo de Dios. Hacelo, pero hacelo para vos. Porque además la naturaleza mía es peligrosa. Si yo creo que es bueno, para vos también es bueno, ¿eh? ¿Por qué es peligrosa? Porque yo transformo eso en un totalitarismo, en algo que, si no lo haces, corre riesgo la sociedad. Y eso es una mentira. Bueno, los religiosos, ellos llevaban a cabo todo este tipo de cosas y decían que eso era la justicia del hombre, para presentarse ante Dios. De hecho, el otro día hablaba con un amigo del programa anterior, porque él lo... ¿Había escuchado? En realidad escuchó el anterior, escuchó el que ustedes, el que estuvieron Néstor y vos, Raúl y Jan. ¿Vos no estuviste? Yo no estuve ese día. Gracias a Dios no estuve. Estuve en las playas de Uruguay. Del Uruguay. Y este amigo me comentaba cosas que él sacó de conclusión, le pareció muy lindo, bueno, muy interesante la propuesta. Y en un momento yo le digo algo, ¿no? Y él me dice, bueno, sí, pero eso es peligroso porque atenta contra la conciencia del otro. Y yo me quedé por ahí, no seguí, porque yo no creo en eso. Yo no creo en eso. No digo que haya quien crea, no importa. Porque para mí, ojo, hay cosas que son insultantes y bueno, yo tengo que tener sentido común al respecto si le falto el respeto a alguien. No estoy diciendo de faltar el respeto, estoy diciendo de dar mi opinión al respecto de algo. Y es mi opinión, de alguien. Claro, de alguien. Y es mi opinión y no es nada más que mi opinión. Queda en eso. No va más allá de eso. Y yo no creo en esa teoría de que alguien no va a entrar al cielo porque yo dije algo al respecto del Evangelio. No, porque ese pecador está a la guarda del que ha muerto en la cruz, ha dado todo lo que el cielo tiene para que sea... Y por un tonto como yo, Dios no se va a perder un alma. No va a hacer que un pecador deje de entrar a los cielos. Exactamente. Ese es el razonamiento genérico, ¿no? Por supuesto que tiene... Entonces, era muy interesante la charla con mi amigo porque y además me agradó sobremanera que él escucha el programa y nos acompaña razonando, ¿no? Ahora bien... Raúl, ¿qué tema de que esa motivación levantó masas para acusar a una persona? En este caso a Dios, ¿no? A Dios mismo, al Creador.
al Creador, ¿eh? Y lo perdemos de vista, porque Perdemos de el vista. Jesús sanador, el Jesús Próspero. milagrero, el Jesús que prospera en la plata, ese Jesús no permite que nosotros hagamos, y por eso nos acusan con tanta facilidad. Los cristianos son tontos, son todos idiotas. Nos Por dicen eso, eso porque nosotros lo presentamos a Dios, perdón, Néstor, lo presentamos a Dios como alguien irracional, alguien que no da cuenta de lo científico O de la realidad. o de la realidad. Sí. ¿Sí? No, que a Herodes le pasó lo mismo, ¿viste? Cuando vienen Lo traen. los magos, le dice, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Bueno, si el rey soy yo, dice. Y manda a llamar a los sacerdotes. Y los sacerdotes le dicen, sí, que estaba escrito que iban a ser el rey. En las dónde? escrituras daba En la cuenta. escritura. Claro, y por eso fijémonos que Herodes, ante aparentemente un manto de querer conocer al Señor, dice, buscarlo porque yo lo quiero conocer. Ajá, astuto el hombre. Astuto, mentira. No lo quería conocer. Claro, pero viste, pobre, porque él creía que el Señor Jesús venía a ocupar su lugar. Que lo venía a desplazar. Y él venía a ocupar el lugar del pecador en la cruz del Calvario. Él venía desde el reino de los cielos de ocupar un lugar donde más digno que ese lugar no hay. Y lo cambió por la cruz del Calvario, que es un lugar indignante, donde los romanos lo ponían en la montaña para que todos vean que eso era un ser indigno. Ahora, qué loco, vos fíjate. Le pusieron un cartel donde decía, este es el rey de los judíos. Los judíos se enojaban y los romanos se burlaban. Es un delirio. Es locura humana eso. Los judíos se enojaban porque este no es el rey de los judíos. Si sos Dios, bajate de la cruz. Y los romanos se burlaban, mirá, ahí está, mirá, humillado, maltratado, ensangrentado. No sé. Ahora, mi hermano Néstor preguntó por qué tanto odio, ¿no? Claro. No sé si... Yo creo que en estos versículos, en estos capítulos, y después todo el relato del andar de Jesús es el que despertó odio. Porque él anduvo entre los pobres, entre los necesitados, aquel que estaba desamparado, y eso despierta odio, ¿viste? Porque la justicia del hombre es mostrar lo que no es. No quiero ser circunstancial, pero me viene a la cabeza pobreza cero. Pero Sí, pasa, está bien, es circunstancial y es momentáneo y la gente lo puede tomar a mal. Pero en realidad eso es lo que es el hombre. Promete Lo que somos. no, lo que somos, sí, perdón. Sí, la verdad que me excluí, pero prometemos lo que no podemos cumplir. Lo que directamente no va, es una mentira. Pues en el fondo estamos mintiendo, como dijo... No, tampoco nos vayamos al otro extremo, a los pobres lo tendréis siempre. No, entre vosotros. no, yo estoy diciendo como dijo citando al rey Herodes, Ajá. que tráiganlo que yo lo quiero conocer. Es mentira, no lo quería conocer, quería matarlo, porque ya había... Por eso mandó a hacer la matanza que Claro, mandó a hacer. Claro, en su corazón estaba la situación de que si voy a ser desplazado de mi trono, no, a mí no se me opone nadie. bueno, pero fíjate, por eso los pasos que siguió Herodes. Dijo, bueno, muchachos, bueno, vayan y díganme dónde está, porque yo lo quiero conocer. No lo quería conocer. Que se lo traigan, quería conocer para matarlo. Como no lo hicieron, entonces lo empezó a buscar. Como no lo encontró, dijo, no lo encuentro. ¿Qué hacemos? Bueno, mato a todos los chicos. entre todos va a estar ese, ¿viste? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Por qué? Porque de vuelta sale a la luz, el odio sale porque Herodes se sentía justo. Yo soy un rey justo. Mirá vos. La justicia era matar al otro que se oponía. Esa es la justicia. Y vos fíjate que a lo largo de toda la escritura, lo que te venía diciendo recién, es que Jesús empieza a mostrar lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es preocuparse por el desamparado, preocuparse por el necesitado, por el enfermo. O sea que las cosas que hacía no era porque era un milagrero, sino porque se ocupaba, ¿viste? Y no solamente en la parte física, sino en la parte espiritual. Porque así como asistió a los enfermos,
asistió a los necesitados que no tenían plata, eran pobres, eran maltratados, a los esclavos, también se dirigió a aquellas personas que tenían un falso Dios. Y les mostraba que este Dios es otra cosa. A los falsos adoradores, como en el caso de la samaritana. O la siriofenicia. Pero está lleno de casos. Está Está lleno de casos como Jesús quiso romper, ¿viste?, la idea que tenemos nosotros de lo que es Dios. Que solamente, como le dijo a la samaritana, nosotros adoramos acá y ustedes allá. Y no se trata de adorar en un lugar. No es un templo. Dios no habita en templos humanos. Es más, dice la Escritura en Isaías, dice, si quieren lo leo puntualmente lo que dice de dónde habita Jesús, dónde habita Dios, dice, déjenmelo buscar. Busque con tranquilidad, hermano, amigo, nos quedan 6 minutitos de programa. 6 minutitos, bueno. Este programa, a mí en lo personal me parece... Es como la tele, hermano, el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Acá está, dice. Isaías 44, dice. No, 44, no, ese era otro. ¿Dónde está? Hizo facto, este es un programa facto. En el momento. Bueno, no lo encuentro. Dice, porque yo habito... Yo no, ¿En las alturas puede ser? Yo habito en las alturas. Mi trono está en lo alto del cielo. Pero habito con el quebrantado de corazón. Mis pies se extienden hasta donde está el humillado. O sea que Dios está allí. No está en un lugar. Por eso es Dios. Por eso es Dios, ¿viste? Con mayúscula. Es ese creador que nosotros no lo vemos. Porque decimos, ¿dónde está? ¿Viste? Claro, por eso es extraño para nosotros. Para este mundo Dios es extraño, muy extraño. Por eso Dios tiene que hacer de alguna forma el milagro en nuestra vida de cambiar este pensamiento que nosotros tenemos con respecto a Dios, y solamente el Evangelio lo hace. Viste que la palabra arrepentimiento se usa en el sentido de la culpa. Yo creo que ese es el sentido verdadero del arrepentimiento, cambiar la forma de pensar de Dios, de la persona. Sobre la persona de Dios, ¿no? Sí. Y hay evidencia, uno tiene la parábola del hijo pródigo, que es una parte, no es que Dios sea así como la parábola del hijo pródigo, porque Dios es muchísimo, muchísimo, muchísimo más bueno que en la parábola, porque en la parábola se ve que el hijo vuelve, pero en esa parte está también la parábola de la oveja perdida, donde el Señor va a buscarla, y todo eso hace al contexto de cómo es Dios. A veces uno lee la parábola del hijo pródigo, sí, vos te tenés que arrepentir y venir. No, esa es una parte, porque después está cuando Él va a buscar la oveja, y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, hacer esto, ¿no? De que descansemos en Él. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Aquí mi hermano Jan me hizo... buscó dónde está el pasaje ese que estamos leyendo. Esto está en Isaías 57, y escuchen lo que es 57:15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Viste, nosotros siempre lo tenemos que estar allá arriba, y él dice, yo estoy allá arriba, pero también estoy acá. Y ese es un pasaje del Antiguo Testamento, por así decirlo. Uno está acostumbrado a decir antiguo y nuevo. Antiguo, como si Dios fuera... Sí. Y vemos la misma ternura que Jesús vivo, que curaba y sanaba. Exactamente. Y ese pasaje es vos fíjate que aquí habla, dice, y que hace vivificar, dice, y para hacer vivir el espíritu de los humildes. Ahora, ¿qué es humilde para el reino de Dios? Humilde, ¿sabes qué es? Es no juzgar. Si vos juzgás, yo te juzgo a vos, Walter, vos estás equivocado, estás laburando mal, no tenés que hacer esto, comportate con tu hijo, no sé, porque eso es lo que hacemos comúnmente con todos lo hacemos, juzgamos los hechos de los demás. Y dice, eso no es el reino de los cielos. No tenés que juzgar, primero juzgate vos. En la mujer adúltera pasó lo mismo, todo el pueblo iba con una sed de venganza y querer ver
No, la había juzgado Lo ya. han juzgado y querido condenar. En cambio el Señor ahí donde Él interviene y nos hace ver la inmundicia que somos nosotros y cómo Él trata al pecador. Por eso que creo que despertó odio a los dirigentes religiosos la forma de comportamiento de Dios, porque ese era el reino del cielo. Ustedes están juzgando. Ustedes están, con sus hechos, están mostrando lo que no tienen que mostrar. Y eso despierta odio, claro. Y después te dice, sos un terrorista. Viste que vos vas a alimentar a un drogadicto. No, pero este seguro que fue allá, viste, para... No, fue para lograr un par de porciones de coca, viste, de cocaína, qué sé yo, no sé, las barbaridades que llegue. Juzgan, viste. Sí, Juzgan. ¿Tenés el pelo largo? Me estoy refiriendo a años antiguos, ¿no? El otro día escuché la marcha de la bronca de Pablo. Bueno, y hablaba de eso, porque en aquel tiempo, si tenías el pelo largo, te llevaban preso. Hoy no te llevan preso porque estamos todos pelados. Bueno, mis hermanos, adelante. Nos vamos. Estamos pelados de pelo y pelados de plata. Bueno, amigos, gracias una vez más, Señor. Vos vas a acompañar cada hogar por tu promesa y por tu muerte en la cruz. Te agradecemos. Nos vamos con vos, Señor. Chao, gracias, Andrés. Volver atrás.